Hola, mi nombre es Manuel Fernández y quería agradecerles de antemano su atención y agradecer especialmente a la profesora doña Leonor Sáez Méndez por su ayuda y su apoyo a la hora de realizar este trabajo. Y bueno, mi trabajo se titula El cuerpo como prisión, maternidad y confinamiento en Purgatorio en Ingolstadt de Marie-Louise Fleischer. Y bueno, la obra habla un poco de un grupo de adolescentes inadaptados y en concreto de Olga, una adolescente embarazada que sufre todo el peso y el juicio moral de la comunidad precisamente por este hecho. En la introducción hablo un poco acerca del cuerpo de la mujer y acerca de toda la ambigüedad discursiva que ha habido en torno a este cuerpo, al mismo tiempo bello pero impuro, fuente de nutrición pero de destrucción también, y cómo al final detrás de estos discursos pues hay oscuros intereses por parte del poder hegemónico y en resumen del patriarcado. También hablo un poco acerca de la relación entre teatro y el cuerpo femenino y el varón, y bueno, al final el teatro ha sido un género muy asociado al varón. De hecho es probablemente el género literario más propio de lo público y como tal pues ha estado un poco vetado a la mujer. Y bueno, pues la mujer un poco más relegada tradicionalmente a la esfera privada, pues para ella el hecho de participar en teatro, ya fuese como actriz o como dramaturga, pues era un acto arriesgado en sí, y cuando además lo representado hablaba un poco de problemática social que atañe a la mujer, pues se constituía un acto de resistencia política directamente. Bien, hablando un poco de Fleischer, muy brevemente, un poco repaso biográfico, pues ella nace a comienzos del siglo XX en Ingolstadt, una localidad de Baviera muy puritana, y bueno, esto será importante en su obra ya que esta tierra natal está muy presente en su trabajo. Después se marcha a Múnich y a Berlín y prosigue sus estudios literarios y sobre todo conoce a Feuchtwanger y a Bertolt Brecht. Eh, Esto será importante, el encuentro con estos escritores, un poco porque constituye su entrada en el mundo literario y además da cuenta de la precaria situación de la mujer que intenta escribir y que intenta escribir teatro. De hecho, el caso de Fleischer es ilustrativo porque, bueno, ella sufrió un poco las imposiciones y los dogmatismos literarios tanto de Feuchtwanger como de Brecht. Bueno, en los años 20 atraviesa ciertas penurias económicas. Alemania está en un periodo de grave inflación y de hambruna. Poco después, con la llegada del nacionalsocialismo al poder, pues es directamente condenada al ostracismo artístico hasta prácticamente los años 60. Respecto a su producción teatral, que es en lo que nos centraremos aquí, porque aparte ella escribió cuentos, novelas, etc., pues su producción teatral bastante fragmentada. No he encontrado traducciones al español, yo he trabajado con traducciones del francés del original alemán, y bueno, podríamos decir en general que su obra tiene un carácter bastante popular, fuerte presencia del mundo provinciano de Baviera, y realmente hubo un matiz crítico, es decir, el ambiente antaño idílico que se puede presuponer a este mundo provinciano de Baviera en su obra ha desaparecido totalmente y ha permanecido ese matiz crítico. Además vemos en ella una ausencia de dogmas teóricos, lo cual además se ve muy bien en la elección formal de la autora, ya que ella retoma el Volksstück crítico o teatro popular crítico. Y esto ya es bastante significativo, ya que hay bastantes dificultades a la hora de definir el Volksstück o el teatro popular como género literario. Quizás podríamos emparentarlo con el teatro naturalista, pero bueno, ciertamente hay algunas diferencias. Un elemento clave en el Volksstück y que Fleischer adaptará para su Volksstück crítico es la identidad regional. Esta normalmente
había una tradicional unión entre la identidad y la tierra natal. Para el bávaro, esta tierra natal significaba la familia patriarcal, también el trabajo, lugar de trabajo, que sería la granja, y lugar de vida, y todo ello un poco protegido bajo la autoridad del cura, del alcalde y del poder colectivo que ejercía la vecindad, la comunidad. Bien, pues en el teatro de Fleischer y sobre todo en el Volksstück crítico, esta identidad, esta unión entre tierra natal e identidad ha desaparecido totalmente. Hay que pensar que con la inestabilidad que aporta el siglo XX, pues los códigos identitarios y los valores morales que eran válidos para una generación anterior, pues para los jóvenes protagonistas de Purgatorio en Ingolstadt, pues ya no lo es tanto. Así que pues el Volksstück crítico de Fleischer justamente toma partida a raíz de esta angustia y de esta ausencia de códigos identitarios y de valores válidos para la juventud. Bien, centrándonos ahora un poco más en la propia obra Purgatorio en Ingolstadt, es una obra con bastantes tintes autobiográficos. De hecho, según palabras de la propia Fleischer, pues surge un poco del contraste entre la vida católica y puritana de Ingolstadt y el momento en el que ella retoma la vida estudiantil en Berlín y en Múnich, en la gran ciudad. La obra fue representada en 1926 en Berlín, y bueno, ya vemos un poco el afán de control de Brecht sobre su obra, ya que consiguió eliminar algún pasaje expresionista e intentó dotar la obra de una mayor objetividad, lo cual a priori no era la idea de Fleischer. Respecto al argumento, pues hablamos de un grupo de adolescentes atormentados por no poder encajar en una sociedad que es incapaz de acogerlos. Respecto al argumento, pues tenemos a Olga, a la protagonista, que queda embarazada de Pepps, quien se desentiende y además le aconseja el aborto, algo prohibido y además peligroso en la época. Y por otro lado tenemos también a Roel, coprotagonista, un chico preocupado por afirmar su virilidad, que está puesta en duda, ya que no cumple un poco el ideal de varón en la época. Roel primero amenaza a Olga con contar su intento de aborto, después ve la posibilidad de afirmar su virilidad haciéndose pasar como padre, pero Olga lo rechaza totalmente. Además, no solo lo rechaza, sino que participa de la humillación de sus compañeros hacia Roel. Y bueno, finalmente cuando el padre de Olga descubre el embarazo de su hija y además sufre la humillación de la comunidad por ello, pues Olga intenta suicidarse y es salvada contra su voluntad por Roel. Bien, pasamos ahora a hablar un poco de maternidad y aborto en la República de Weimar, muy brevemente. El contexto en el que sucede la obra pues justo es tras la Primera Guerra Mundial. En Alemania hubo grandes pérdidas demográficas y se incentivó enormemente la natalidad. Sin embargo, aquí, bajo esta supuesta protección de la maternidad, sí que se escondía un poco la creencia de que el deber de la mujer era la crianza, y además se incidía mucho en la incompatibilidad con el acceso a un trabajo asalariado. Al final, en estos momentos, durante la Primera Guerra Mundial, la mujer accedió un poco, empezó a hacerlo al mercado laboral, y bueno, desde los sectores más conservadores de la sociedad, pues esto se veía como una amenaza, y intentaron disfrazar un poco de protección de la maternidad lo que vendría a ser pues directamente recluir a la mujer. En la sociedad hubo una cada vez mayor aceptación social de medidas contraceptivas. Hay que pensar que el estado del bienestar alemán, que ya de por sí estaba asfixiado, pues con el hecho de que las familias, sobre todo del proletariado, tuvieran cada vez más hijos, pues esto solo hizo que asfixiar todavía más el ya de por sí endeble estado del bienestar social alemán. Y bueno, a pesar de la aceptación de estas medidas contraceptivas, pues realmente el aborto siguió estando penado por ley, lo cual no hizo que disminuyese la tasa de abortos ilegales.
Y bueno, las reivindicaciones de la época se centraron sobre todo en el artículo 218 del Código Penal, que imponía pues, cárcel a quienes abortasen, a quienes intentasen abortar o a quienes ayudasen en este cometido. Bien, por último nos queda hablar un poco de maternidades confinadas, del cuerpo como prisión, que es un poco el núcleo del trabajo. Aquí tenemos que citar a Adrienne Rich, cuyo trabajo ha sido importante para el pensamiento feminista en torno a la maternidad. Rich distingue dos sentidos de maternidad: una maternidad, digamos, práctica, es decir, maternidad como toda capacidad de cualquier mujer por reproducirse y por dar a luz, y luego distingue también maternidad como institución, que viene a ser un poco el esfuerzo que el patriarcado realiza por controlar esta capacidad reproductiva de toda mujer. Esto último pues, se aprecia muy bien en el devenir histórico del discurso hegemónico del patriarcado en torno a lo que debe ser la madre y en torno a la maternidad y el embarazo. Actualmente los estudios sobre la maternidad, pues uno de los objetivos principales es identificar los mecanismos mediante los cuales estos discursos pues, han subordinado y subordinan todavía a las mujeres y han construido mitos en torno al embarazo, al parto o a la maternidad en sí. Esto último además tiene mucho que ver con Purgatorio en Ingolstadt y con la protagonista Olga, ya que ella recibe pues, toda la fuerza opresiva y todo el juicio del discurso social. Al final, en el contexto en el que se escribe la obra, pues para toda mujer el hecho de ser madre constituye la coronación, un poco la cúspide y la realización vital, pero sin embargo Olga, la protagonista, pues no cumple para nada esos mandatos, ella no quiere ser madre, actúa además con violencia y no de manera protectora, y esto hace pues, que al final esté fuera del discurso sobre la maternidad, un discurso que no puede cumplir, pero al mismo tiempo pues siente insatisfacción por no desempeñar el papel que se espera de ella. ¿Cuál es la situación de esta reclusión sin salida? Pues el resultado al final es el intento de suicidio de Olga. Muy brevemente sobre el suicidio, Margaret Egonet nos cuenta que durante los siglos XVIII y XIX hay una creciente feminización del suicidio. Pasamos de una visión heroica del suicidio a verlo más como una enfermedad y de esta manera asociarlo con el, entre comillas, temperamento débil de la mujer. Y esto también tiene bastante que ver con los mitos que se crearon en torno al suicidio femenino, generalmente asociados a la pérdida de castidad, que podría ser, hay innumerables ejemplos en literatura. Podría ser el caso de Olga, esta supuesta pérdida de castidad. Finalmente, el cuerpo de Olga constituye una prisión física para ella, de la que no puede escapar si no es mediante el aborto, que como hemos dicho era práctica pues, ilegal y peligrosa en la época, o el suicidio directamente, que es lo que intenta llevar a cabo. Y bueno, pues finalmente, en conclusión, el tema principal que se trata en Fleischer, entre otros, es la maternidad, tema mayor y principal en la historia de la opresión patriarcal hacia la mujer. Y bueno, Olga resulta, tanto Olga como el resto de jóvenes de Purgatorio en Ingolstadt, pero principalmente ella, pues termina marginada por no amoldarse al rol que se espera de ella como madre. Y bueno, al final pues existe una gran vigencia, plena vigencia de las problemáticas tratadas en la obra, lo cual por desgracia nos recuerda un poco el largo camino que aún queda por recorrer en este sentido. Y bueno, pues esto es todo. Espero que les haya parecido interesante y agradecerles de nuevo su atención. Un saludo.